esta crisis de las ciencias europeas, según Husserl, sería justamente que la ciencia se ha convertido en una especie de técnica de cálculo. O sea, en cierto modo, digamos, se ha abandonado la idea de la filosofía natural y se ha convertido en una especie de nueva forma de objetivación de la totalidad de la naturaleza. Eso. Y de la sociedad también. En el fondo es la razón matemática, digamos, aplicada a la naturaleza, o sea, la matematización de la naturaleza. Y eso, en definitiva, permite, digamos, y potencia la capacidad transformadora del mundo de la razón. Nosotros ya estamos dentro de una razón eminentemente relativa, o sea que nosotros pensamos en términos políticos la realidad. Es que tú tienes entonces que la cuestión decisiva es la cuestión del poder, pues la técnica es productora de poder lo mismo que la ciencia. O sea, te multiplica la capacidad productora del poder, poder sobre la naturaleza, poder sobre la sociedad. Hay transformaciones técnicas en el mundo antiguo, ¿no es cierto?, que son gigantescas también. La invención de la agricultura, por ejemplo, es una transformación gigantesca. O el tránsito, ¿por qué se habla del hombre del hierro, del hombre de la edad de piedra, de la edad del bronce? Porque estas tecnologías del hierro, la tecnología del bronce, las tecnologías son prácticamente una edad del hombre, definen, digamos, el horizonte de una época. Y tú tienes el mismo fenómeno con técnicas, por ejemplo, como la computación, que tiene una transformación, digamos, sistémica, ¿no es cierto? Bueno, con la robótica se va a producir un fenómeno también de transformación transversal gigantesca. El sentido es reemplazado por la utilidad. Y por lo tanto, digamos, cuando tú dices, yo lo que quiero es comprender, como dice la Hannah Arendt, yo lo que quiero es comprender, tú en cierto modo abre un espacio que es distinto de esto, porque comprender significa también interpretar. Y las ciencias del espíritu o las ciencias del hombre no tienen esta dirección tan abiertamente utilitario-pragmática. Las humanidades, ponte tú, se refieren mucho más a la comprensión, a la interpretación. Pueden tener relación con las cuestiones de los derechos, a nivel del trabajo, por ejemplo. Los derechos humanos son cuestiones que son determinadas desde las humanidades, ¿verdad? Los derechos humanos son la instancia que fija las cánones, que fija ciertos cánones absolutos a las prácticas políticas. Introduce un canon absoluto, por lo menos un referente que aspira a ser un principio regulador, ¿verdad? Es un principio regulador de la vida en común, la idea de derechos humanos. O sea, tal y cual derecho, tal y cual otro derecho, son principios que las sociedades se comprometen a respetar, ¿verdad? Desde ese punto de vista tú tienes que las humanidades tienen una palabra que decir respecto a cómo se organizan las sociedades. Pero las formas, por ejemplo, como se realiza el trabajo, tú también tienes cánones, ciertos cánones que se prohíba el trabajo infantil, que se prohíba el trabajo de las mujeres embarazadas a un cierto nivel. Todas esas reglas, ¿no es cierto?, de ética práctica no son deducibles de una ética, de las grandes éticas, por ejemplo, de la ética kantiana, de los fines absolutos, ¿verdad? Pero tienen que ver con la idea de vida buena, aristotélica. Esa idea tiene realidad en el mundo actual. Yo diría que a través de los derechos humanos cada vez se va avanzando en la idea, digamos, de que la vida tiene que ser una vida buena. El énfasis en las humanidades no es una defensa gremial de los
dedicados a las asignaturas humanísticas, sino que es un interés de la humanidad, de que la humanidad está comprometida en la cuestión de los derechos humanos, que es la humanidad la que se juega, ¿no es cierto?, en el empobrecimiento de las condiciones de trabajo o de las condiciones de vida. O sea, la idea de vida buena aristotélica es un canon normativo que en el orden de la vida cotidiana tiene que ser resguardado. Yo creo que había un gran fracaso de la humanidad. Ojalá que no sea definitivo. Porque fíjate tú que estamos abocados a la posibilidad de la destrucción del hábitat terrestre. Y esa cuestión nos crea la necesidad del cuidado del mundo. O sea, el cuidado ya no es el autocuidado, el cuidado de sí, la ética individual, sino la necesidad de cuidar el mundo. Eso es porque no es que la Tierra esté en peligro, porque la Tierra conoce catástrofes naturales. Los volcanes te pueden producir grandes catástrofes naturales, pero lo catastrófico es cuando tú tienes amenazado el hábitat humano terrestre. Hay unos neomalthusianos que te hablan de esta cuestión como una cuestión absolutamente catastrófica, pero las proyecciones de Malthus también resultaron un tanto fallidas en el sentido de que Malthus tendía a pensar en una tecnología relativamente estable, ¿no es cierto? Y la tecnología te produjo revoluciones enormes en la productividad del trabajo y eso significó que fue alejando la posibilidad de un colapso, digamos, por sobrepoblación. Él pensaba en un colapso por sobrepoblación, ¿verdad? Por una ley que llamaban de los rendimientos decrecientes. Si tú en un acre pones a un hombre trabajando con un arao, tienes un rendimiento X. Si pones a dos produciendo con un arao, tienes X más delta. Si pones 3, 4, 5, si pones 10, ya empiezan los rendimientos decrecientes. Esta ley de rendimientos decrecientes era utilizada para el planeta en su conjunto. Los neomalthusianos piensan que las predicciones de Malthus siguen siendo válidas, pero en otras coordenadas, digamos. Porque se te está produciendo cambio climático, porque se te está produciendo derretimiento de los polos, porque se te está produciendo, qué sé yo, adelgazamiento de la capa de ozono, todo ese tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Ellos lo asocian con una sobreexplotación de los recursos naturales, una sobreexplotación del planeta. Encina decía, consumimos como civilizados y producimos como bárbaros. Bueno, el consumo, cómo se consume y cómo se produce, te define cómo es una sociedad, ¿verdad? Yo creo que nosotros, el hecho de ser productores de cobre y no producir ni un tornillo de cobre, es una cuestión que no puede ser indefinidamente así, porque significa que nosotros estamos en el plano de los recolectores de la edad de piedra. No podemos ser recolectores tecnológicos, tenemos que ser fabricantes, tenemos que ser productores. O sea, el extractivismo es una sentencia de muerte para un país. La eventualidad de que la intervención humana en la historia de la naturaleza sea contraproducente, eso es lo que yo encuentro que es, por lo menos potencialmente, un fracaso. Porque es realmente insólito, ¿no es cierto?, que todo este esfuerzo cartesiano de hacer al hombre amo y señor de la naturaleza se reconvierta, ¿cierto? Y tú en la actualidad tienes que pensar más bien en términos
de que hay que abuenarse con la naturaleza. Bueno, es una idea vieja, ¿no es cierto?, rusoniana, pero tú tienes, digamos, que la idea de dominio sobre la naturaleza te produce, digamos, efectos de culatazo. Por lo tanto, yo diría que podemos recoger de las sociedades más arcaicas esa idea, ¿no es cierto?, de una relación con la naturaleza no de dominio, más bien de acoger la naturaleza, de usar la naturaleza, respetando sus ritmos naturales, respetando sus ciclos, etc. Cuando tú optas por una determinada tecnología, por una determinada estrategia energética, la economía misma es una estrategia de vida del grupo social. Por lo tanto, las tecnologías están íntimamente asociadas con la estrategia de vida que tú eliges para la sociedad. Por lo tanto, hay decisiones políticas que tienen un núcleo tecnológico, un núcleo técnico, ¿verdad? Los ingenieros especialistas que solamente se ocupan de que calcen los puentes y todo, están en el fondo respondiendo a una estrategia de vida del grupo social, de hacer las carreteras de tal manera o de hacer los puentes de tal manera o de privilegiar tal tipo de vía de conexión sobre tal otro, o en la cuestión más macro es cuál es la estrategia energética que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes que las decisiones de tipo ingenieril le conciernen al ciudadano. Puede ser que le competan al ingeniero, pero le conciernen a todo el mundo. Entonces, las decisiones técnicas tienen una vertiente política que justifica justamente que las humanidades se ocupen de la cuestión de la ingeniería, de cuál es la presencia que tiene el ingeniero en la sociedad. Y que esa es una realidad que tienen las humanidades en el mundo, ¿te fijas? La definición de lo ético no es una cuestión tampoco exclusivamente subjetiva, sino que es una definición que tiene que ver con la ética pública, con la realidad social que tienen las ingenierías. Entonces ahí tienes tú que las prácticas de la ingeniería, lo mismo que las prácticas de otras disciplinas, se proyectan en un horizonte, ¿no es cierto?, que es de las humanidades, ¿no?